Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí reunidos en el segundo día de la día 3M. Pruebas de sonido. Bien. Hola, hola, hola. Te escuchamos, Víctor. Sí se escucha tu micrófono. Perfecto. Vale. Estoy por presentarles la siguiente ponencia dada por Víctor Hugo Juárez Osorio de Leiva Montenegro Tigres Abogados SC. La conferencia es de riesgos legales en el desarrollo de entornos virtuales. Víctor es líder de proyectos con más de 15 años de experiencia en implementación de tecnologías disruptivas. Ha participado en proyectos implementando tecnología multimedia, arte digital en museos, corporativos y marketing digital. Actualmente es director de innovación en Digital Innovation Technologies, empresa que fundó a finales del año 2022 y que actualmente busca expandir en Querétaro proyectos de alto impacto con tecnologías inmersivas e interactivas. Recibamos a Víctor Hugo Juárez Osorio. Adelante, Víctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos a esta plática que va a ser muy interesante para todos porque vamos a hablar de estos aspectos y estos riesgos legales en el desarrollo de estos entornos virtuales. Y bueno, pues un poquito nada más para ahondar en mi persona y a lo que me dedico. Bueno, pues yo estoy encargado del área de Derecho al Entretenimiento, Artes, Medios en Leiva Montenegro Trigueros Abogados. Y bueno, pues digamos en esta área nosotros nos encargamos de ver, digamos, todos estos proyectos de las industrias creativas, desde el cine, los videojuegos, los cómics, la música. Entonces, bueno, pues esto nos ha llevado a adentrarnos en este tema de los entornos virtuales, ¿no? Bueno, como lo pueden ver, el tema de riesgos legales y aspectos legales es un tema muy vasto que, vaya, no nos alcanzarían estos minutos de esta plática para abordarlos todos ellos, pero sí hacemos un gran esfuerzo para poder de alguna manera ir adentrándonos y que ustedes tengan una noción de por qué son importantes estos aspectos legales cuando hacemos el desarrollo de entornos virtuales o cuando somos usuarios de estos entornos virtuales, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? Este tema es importantísimo porque dentro de la formación de las diferentes industrias creativas se ha dejado un poco de lado los temas que son un poco más administrativos, como el tema legal, el tema contable, el tema de marketing, por ejemplo. Entonces, es muy grato para nosotros encontrar estos nichos, estos espacios para también hacerles de su conocimiento, digamos, el impacto que pueden llegar a tener en estos aspectos legales, el desarrollo de los entornos virtuales, ¿no? Vamos a empezar nuestra plática y bueno, pues cuando hablamos de estos riesgos legales y como vamos a ir profundizando en esta plática, primero vamos a platicar sobre el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor o el copyright, ¿no? Porque es importante el tema del registro de derechos cuando desarrollamos entornos virtuales, cómo protegemos todos estos elementos como la música, los gráficos, los diseños de los entornos virtuales. ¿Estamos en posibilidad de protegerlos o no? Eso es un tema importantísimo. También hablaremos del tema de las licencias. Como ustedes lo saben, en el caso del desarrollo o el uso de entornos virtuales, siempre nos vamos a encontrar con licencias de uso, ¿no? Estos llamados términos y condiciones en los cuales pues vamos a encontrar muchas
restricciones o limitaciones al uso que podemos hacer en los entornos virtuales o de alguna manera cuáles son las características de los usos a través de los cuales se tienen que utilizar estos entornos virtuales. También vamos a hablar de la clasificación del contenido y de la protección de los menores de edad. Este tema es muy importante y fundamental en el caso del desarrollo de entornos virtuales, al ser considerados los menores de edad, digamos, un grupo vulnerable cuyo desarrollo o integral se puede ver afectado en el caso de que tengan acceso a estos contenidos pues no aptos para los menores. Entonces es importante que hablemos de la protección de los menores de edad en los entornos virtuales. También hablaremos un poquito de la privacidad de datos personales, pero desde un aspecto jurídico y cómo vamos a proteger estos datos personales. Hace unos momentos tuvimos una plática también respecto a la ética y al uso de datos personales que nos pareció fabulosa, pero desde este aspecto vamos a hablar del ámbito legal, cómo protegemos nuestros datos personales. Y por supuesto que vamos a hablar del tema de la prevención de fraudes, de la responsabilidad legal que implica el desarrollo y el uso de entornos virtuales. Por supuesto, vamos a hablar de los diferentes delitos, vamos a hablar del ciberacoso, vamos a hablar de la extorsión, vamos a hablar de las amenazas, vamos a hablar del grooming y de algunos otros delitos que podemos encontrar en diferentes entornos virtuales. ¿Y por qué no? Porque hay esta idea de que en los entornos virtuales, pues al ser una realidad alterna, no se cometerían estos delitos, pero bueno, pues vamos a ver por qué sí. Y bueno, pues para finalizar esta plática vamos a hablar también de los loot boxes o las recompensas que se dan particularmente o principalmente en el caso de los videojuegos. Y finalmente acabaremos esta plática abordando el tema de los derechos de imagen y uso de voz, ¿no? Que ahorita está muy en boga, sobre todo por la problemática del sindicato que está pasando en Estados Unidos y los temas de inteligencia artificial y cómo están impactando, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vamos a arrancar a hablar de estos entornos virtuales, cuando mejor ustedes lo saben que yo, estos entornos virtuales, pues de alguna manera queremos, son estos entornos que simulan un mundo real o crean una realidad alternativa. Y bueno, pues en estos mundos virtuales encontramos, como lo hemos podido ver principalmente en las pláticas del día de hoy, pues no todo se agota en los metaversos, ¿no? También podemos encontrar el tema de los videojuegos en línea, la realidad virtual o entornos virtuales inmersivos, la realidad aumentada, simuladores y entrenamiento virtual. No todo es importante que estemos conscientes que no todos los entornos virtuales se agotan en temas de entretenimiento, sino como lo hemos podido ver a lo largo de todas estas conferencias que hemos disfrutado, bueno, pues también encontramos entornos virtuales que tienen que ver con el tema de terapias de salud mental, con temas educativos, con temas de trabajo o de home office, y por supuesto temas que tienen que ver con entrenamiento virtual, ¿no? Y sin dejar de lado el tema del entretenimiento y la narrativa interactiva. Entonces, en resumen, cuando hablamos de estos entornos virtuales, podemos decir que hay una gran variedad y una gran diversidad de entornos virtuales y que en ese sentido el desarrollo de entornos virtuales, bueno, pues es un campo que está cada vez tomando mayor importancia para la generación de distintos tipos de contenidos, ¿no? Específicamente cuando hablamos de este metaverso, encontramos ciertas características que son estas características las que hacen actualizar
la aplicación de diferentes leyes o diferentes normas que ya forman parte, digamos, de nuestro ordenamiento, ¿no? Porque se suele pensar que al tratarse del metaverso, no hay leyes que regulen el metaverso o los entornos virtuales. Y ese es el primer error. Eh, lo que yo les puedo decir es que ya existen leyes, lo vamos a platicar, leyes de protección a la propiedad intelectual, leyes de protección a los derechos de autor, leyes de protección a los consumidores, leyes de protección a la privacidad de datos que aplican en estos entornos virtuales, ¿no? No por tratarse de entornos virtuales quiere decir que es un campo sin ley, ¿no? Por supuesto que no hay una regulación específica, pero sí hay una regulación general que le resulta aplicable a los entornos virtuales, ¿no? Y eso deriva de las características de estos entornos virtuales. Por ejemplo, aquí hablando del metaverso, dentro de sus características encontramos la interconexión, la interacción social, la colaboración en línea, la realización de actividades y generación de experiencias digitales. ¿Y esto qué nos habla? Lo importante de estas características es que al final buscamos que estos entornos virtuales sean un espacio donde haya esta interacción social, es decir, donde dos sujetos, dos o más sujetos tengan diferentes conductas o interactúen o se comuniquen y colaboren para diferentes actividades y esto es lo que se llama la experiencia digital. Entonces, en virtud de que las normas legales regulan esta conducta que tiene el ser humano dentro de un entorno en el que se puede llamar una sociedad, una colaboración. Entonces, por eso es que estos entornos virtuales también entran, digamos, a regular la conducta de los sujetos, de los usuarios. Entonces, en ese sentido, podemos decir que sí hay normas legales que regulan estas conductas que se pueden llevar a cabo en los diferentes entornos virtuales, ¿no? Por supuesto que en el metaverso también otra de las características es esta creación de contenidos. Y toda esta creación de contenidos, bueno, pues también es regulada por, las leyes de derechos de autor o las leyes de copyright, porque, bueno, pues otorgan estos derechos a sus creadores, ¿no? También el tema de la venta y el comercio de bienes y servicios, eso es un punto muy importante, porque tiene que haber toda una regulación que le dé seguridad a esas transacciones que podemos llevar a cabo en los entornos virtuales. Y por supuesto, la utilización de diversidad de dispositivos, ¿no? Para tener acceso a estos entornos virtuales, ¿no? Y ahora sí, o sea, una vez que hemos definido y hemos hablado de todos estos entornos virtuales y la gran diversidad de entornos virtuales que encontramos y que hemos tratado a lo largo de todas estas pláticas y tomando en cuenta las características del metaverso, pues es que nos encontramos todos estos aspectos o riesgos legales que hay en el desarrollo de estos entornos virtuales, ¿no? Como primer punto tenemos los temas de propiedad intelectual y derechos de autor en el entorno virtual. Y aquí nos planteamos una pregunta que es fundamental. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño, digamos, de todos estos gráficos, de todo este arte digital, de los diseños digitales que generamos, ¿no? Y es por eso que es un punto muy importante al momento de hablar de los aspectos legales, porque cuando desarrollamos entornos virtuales, se generan gráficos, música, arte digital, se generan guiones incluso,
dependiendo del proyecto del entorno digital, se generan códigos de programación. Entonces, es muy importante definir quién tiene la propiedad de todos esos elementos. Si nosotros desarrollamos nuestro entorno virtual a partir de una plataforma o generamos una plataforma inédita, digamos, una plataforma en la cual, pues, desde el inicio, nosotros somos dueños de todos esos elementos, ¿no? También en este tema es importante hablar de la protección de activos digitales y derechos sobre las creaciones. A veces se suele pensar que porque estamos en el mundo digital o en este mundo inmaterial, todos estos elementos no se pueden registrar ante las diferentes oficinas de derechos de autor o de copyright de los países. Y eso, pues, es un error. Todos estos elementos que nosotros desarrollamos y que forman parte de nuestro entorno virtual pueden ser registrables. Pueden ser registrables ante las oficinas de derechos de autor. Y es más, aunque existen tratados internacionales que nos mencionan que la simple materialización o fijación de la idea es suficiente para tener una protección, pues siempre es recomendable que estos elementos sean registrables ante las oficinas de derechos de autor de los diferentes países, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo han comentado en otras pláticas, esto puede ser objeto, y lo vamos a decir también más adelante, puede ser objeto de plagio. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos evidencia y podamos probar que todos estos elementos que forman parte de nuestros entornos virtuales son elementos originales y que nosotros hemos desarrollado, bueno, pues eso nos permite que nuestra propiedad intelectual pues tenga un valor, ¿no? Y que podamos proteger esa propiedad intelectual ante virtuales actos de plagio, ¿no? También es importante mencionarles el tema de registro de marcas. A veces se piensa que todo el tema de la propiedad intelectual se agota en el derecho de autor, pero no, también es importante que cuando nosotros desarrollamos un entorno virtual, podamos registrar el nombre de nuestro entorno virtual. Trátese del tipo de entorno virtual que estemos desarrollando. Es importantísimo porque generalmente es una de las primeras cosas que nosotros recomendamos precisamente porque el registro de la marca, del nombre de tu entorno, de tu metaverso o digamos de tu videojuego, eh, siempre es es un activo intangible que debemos de proteger desde el principio, ¿no? Y no que lleguemos hasta el final del desarrollo del entorno virtual para que podamos registrar el nombre de nuestro entorno, ¿no? También es importante en términos de propiedad intelectual y derechos de autor tener conocimiento de los términos y condiciones que se establecen en cada una de las plataformas en las cuales desarrollamos nuestro entorno, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar una plataforma ya existente, es importante que revisemos los términos y condiciones a partir de los cuales vamos a generar nuestro entorno virtual, ¿no? O nuestro proyecto virtual, ya que eso asegura que nosotros tenemos la propiedad de todos los activos, de todos los activos o que estemos generando, que estemos creando. Eh, en, en las pláticas del día de hoy también hemos hecho mucho énfasis en la revisión de estos términos y condiciones, porque en esos términos y condiciones, pues prácticamente estamos hablando que se trata de un contrato. Y cuando nosotros queremos registrarnos y acceder a esa plataforma para su uso,
pues es como si estuviéramos firmando un contrato, el cual ese contrato pues es un contrato totalmente válido. Entonces es importante que si ustedes están poniendo todo su esfuerzo, su dinero, su empeño en el desarrollo de un entorno virtual, sea este cual sea, pues ustedes se aseguren de tener todos los derechos de propiedad intelectual y de derechos de autor sobre estas creaciones que ustedes están generando, ¿no? También es importante el tema de solución de disputas. Las diferentes plataformas deben contar con estos mecanismos en los cuales se pueda atender a los usuarios por infracciones al derecho de autor o infracciones a una marca. ¿Qué significa esto? Que los diferentes entornos virtuales puedan tener la posibilidad de eliminar cierto contenido que viola los derechos de autor de otras personas, es decir, que se esté haciendo una utilización de alguna obra que le pertenece a alguien más sin ninguna autorización. Entonces, en ese sentido, pues también es importante para estos temas de propiedad intelectual. Y también es importante que tomen en cuenta que en el uso y en el desarrollo de cualquier tipo de entorno virtual, hay tanto leyes locales como leyes internacionales que pueden resultar aplicables dependiendo del contenido del entorno virtual o el propósito del entorno virtual que estamos desarrollando. Eh, como segundo, eh, como segundo punto vamos a hablar de las licencias. Las licencias, en pocas palabras, son autorizaciones, ¿no? Y para que nosotros podamos desarrollar entornos virtuales, necesitamos de diferentes autorizaciones, ¿no? Pero digamos que todas estas autorizaciones o estas licencias se van a ver reflejadas en los términos y condiciones del uso. Como les mencionaba, estos términos de servicio o términos y condiciones de uso que nosotros cuando nos estamos registrando y cuando vamos a tener acceso a diferentes entornos virtuales, pues necesitamos palomear para decir que estamos de acuerdo con esos términos y condiciones. Entonces, en términos legales, ¿qué es eso? Pues se trata de un contrato legal para registro y acceso. O sea, es un documento que es legal y es totalmente válido. ¿Cuál es el contenido de estas licencias? Estas licencias, como ya lo decía, contienen como todos estos permisos, estas restricciones, las responsabilidades tanto del operador como del usuario, los comportamientos que se esperan de los usuarios y, por supuesto, las sanciones, ¿no? En muchas ocasiones hemos escuchado estos temas de que algunas plataformas pues sancionan a los usuarios por hacer uso indebido o realizar un comportamiento el cual no se espera, ¿no? Dentro de cada una de las plataformas. También en términos de la licencia, pues podemos encontrar estas licencias de uso de software, sobre todo cuando nosotros utilizamos una plataforma para generar nuestro entorno virtual. Bueno, pues nos están permitiendo el uso de ese software. No es que nosotros seamos dueños digamos, de esa estructura de software. Por supuesto que también están las licencias de uso de bienes virtuales o los assets. Y esto es muy importante porque hay precedentes en Estados Unidos en los cuales, por ejemplo, la utilización de assets en una plataforma cuando las condiciones y los términos no son claros, pues podría dar pie a una especie de cotitularidad de los elementos o de los assets que se están creando en entornos virtuales. Entonces, la verdad es que este tema no es ajeno a la regulación legal. Sí podría decir que en el caso de Estados Unidos los precedentes son mucho más claros porque está mucho más avanzado este tema. Eh, y bueno, pues por eso es muy importante tomar en cuenta estos conceptos. Y también hablamos del product placement y el patrocinio. También algo que permiten los entornos virtuales
es la posibilidad de tener sponsor, obtener patrocinadores e incluir la marca, digamos, de estas empresas dentro de nuestros diferentes entornos virtuales, ¿no? De alguna manera hay una licencia para la utilización de esas marcas y estas marcas, bueno, pues se utilizan a través de estos entornos virtuales como un medio de publicidad o de marketing. Eh, y finalmente, bueno, pues encontramos licencias que tienen que ver con el contenido realizado por los usuarios, como yo lo comenté. Eh, es importante determinar quién es el autor de estos contenidos que generamos en las plataformas o los entornos virtuales. Por eso es un tema legal muy recurrente. Eh, Clasificación. Ahora vamos a hablar de la clasificación del contenido y la protección de menores en entornos virtuales. Uno pensaría que cuando desarrolla un entorno virtual, pues uno lo puede hacer con total libertad. Sin embargo, pues es uno de los requisitos que pensemos en todo aquel público que puede llegar a tener acceso al entorno virtual que estamos desarrollando. Y principalmente tenemos que tener mucho cuidado con el tema de menores de edad, ya que hay toda una regulación tanto nacional, los diferentes países, como internacional, en protección a los derechos de los menores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es asegurar su libre y su desarrollo integral. Y es por eso que hay muchas regulaciones, ¿no? En Estados Unidos hay regulaciones en temas audiovisuales, hay clasificaciones de películas. Entonces, es importante que nosotros cuando desarrollemos eh, nuestro entorno virtual podamos tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Punto número uno, como lo comenté, la clasificación del contenido. El contenido se puede clasificar por edades, así como ustedes también lo pueden observar en los videojuegos o en las películas o en las obras cinematográficas. También hay que tomar en cuenta esta clasificación por edades o por contenido sensible. Cuando el contenido es explícito o el contenido eh, eh, de alguna manera tiene un alto contenido de violencia, bueno, pues también es importante hacer estos señalamientos en el desarrollo de nuestros entornos virtuales, ¿no? Dos, controles parentales. También este tipo de mecanismos o este tipo de medidas pues nos va a permitir que los padres o tutores, bueno, pues puedan tener un seguimiento del acceso que tienen los menores respecto al contenido de nuestros entornos virtuales, ¿no? Por supuesto que siempre asegurar la protección de los menores en cuanto al acceso de los diferentes contenidos. Por eso es importante controlar el acceso y la autenticación. En algunos casos se requiere el consentimiento de los padres o en algunos casos hay una restricción a cierto tipo de contenidos. Pero esto es muy importante porque pueden venir un riesgo legal muy importante si no respetamos estas leyes y estos lineamientos para proteger a los menores de edad. Eh, También dentro de las medidas para evitar estos riesgos está la identificación y la eliminación de contenido inapropiado. Todo depende nuevamente, todo depende del tipo de entorno virtual que estamos desarrollando y del contenido que estamos generando para cada tipo de entorno virtual. Y por supuesto que también a veces hay medidas de adecuación del contenido, es decir, algunos entornos virtuales hacen una versión para menores de edad y eliminan todo este contenido que
Listo, ¿me escuchan? Hola, Víctor, sí te escuchamos. Parece que hubo un problema. Sí, al parecer hubo un problemita técnico. Perfecto. Entonces, el siguiente punto íbamos a hablar del tema de la privacidad de datos personales, el cual fue abordado en una de las pláticas anteriores, pero había una pregunta muy interesante de cómo protegemos la privacidad de nuestros datos personales. Es importante que ustedes sepan que existen tanto a nivel local como a nivel federal en diferentes países leyes de protección de datos personales y son los llamados derechos ARCO. Nosotros tenemos derecho al acceso a la rectificación, a la cancelación y a la oposición de nuestros datos personales. Entonces, incluso aunque ellos puedan hacer uso de nuestros datos personales, es importante que ustedes sepan que existen leyes que protegen precisamente sus datos personales y que ustedes están digamos, con todo el derecho de poder hacer efectivos esa protección de los datos personales, ¿no? También, obviamente, tiene que haber toda una política de privacidad de datos personales y la toma de diferentes medidas de seguridad como el cifrado de datos, la autentificación de 2 factores, el monitoreo constante y la capacitación a empleados de buenas prácticas en términos de toma de medidas, ¿no? En el caso de la prevención de fraudes, pues también es importante contar, cuando desarrollamos un entorno virtual, es importante contar con políticas de ciberseguridad y protección de fraudes o prevención de fraudes. Estas medidas o estas políticas principalmente nos van a llevar a la encriptación de datos, tratar de evitar el phishing y la suplantación de identidad, políticas de contraseñas seguras y, por supuesto, atención de usuarios y soporte de reporte de fraudes. Cuando hablamos de responsabilidad legal, hablamos también de la responsabilidad que tienen los operadores de los entornos virtuales. Por eso es muy importante todos estos aspectos que hemos platicado anteriormente cuando uno desarrolla un entorno virtual, pero también hablamos de la responsabilidad como usuario de los entornos virtuales. Es importante reforzar la idea de que se trata de una responsabilidad contractual que deriva de nuestra aceptación a estos términos y condiciones y que a veces el incumplimiento de estos términos y condiciones pueden llevar a una responsabilidad civil y a demandas por daños y perjuicios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues demandas por el incumplimiento de las condiciones de esos términos y condiciones. Por eso es muy importante la revisión de los mismos, sobre todo cuando no solamente del lado del usuario, sino también del lado del desarrollador de entornos virtuales. También aquí podemos hablar de la responsabilidad que se generan los hackers y los estafadores cuando tienen acceso a los diferentes entornos virtuales. También es una responsabilidad legal. Y los términos de servicio claros que limiten la responsabilidad es importante. Por eso es importante, como lo hemos recalcado en estas pláticas de este día, pues la revisión de estos términos y condiciones. Ahora sí, hablemos de los delitos en los entornos virtuales. Se pensaría que al tratarse de un entorno digital, pues estamos ajenos a lo que pasa en la realidad, pero no es así. Como ya lo comentamos, las características de los entornos virtuales es precisamente tener esa interconexión o esa comunicación o interacción con otros seres humanos y eso pues de alguna manera es un terreno para las leyes cuando tenemos esa interacción con los otros. Entonces, es falso que no existan leyes que regulen este tipo de prácticas, las regulan de una manera general, no las regulan de una manera tan específica como delitos en entornos virtuales, pero sí de alguna manera esas conductas se tipifican en diferentes delitos que podemos encontrar
en nuestras legislaciones, tanto locales como a nivel federal, ¿no? Delitos tales como el ciberacoso o el acoso en línea, que es una modalidad de, pues, de este acoso sexual o del grooming. Eso es importante porque las conductas no necesariamente se tienen que llevar a cabo en un espacio físico. También este tipo de acoso, de grooming, se puede llevar a cabo en entornos virtuales. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de establecer estas medidas, estas políticas, para que nuestros entornos virtuales no sean ese medio por el cual se puedan dar o llevar a cabo estos delitos, ¿no? Por supuesto, el contenido ofensivo o ilegal, eh, como el discurso de odio, o llevar a cabo actos de amenaza o de discriminación, que también son considerados delitos. Entonces, por eso es importante tener el control y estos mecanismos de denuncia en nuestros diferentes entornos virtuales para que no sean este medio por el cual se realicen estas conductas. El robo de datos, el robo de datos de información personal también se considera un delito y también puede ser perseguido por las autoridades. Cuando alguien roba mis datos o mi información, por supuesto que se puede presentar digamos, estas querellas, estas denuncias ante las autoridades. El tema del fraude, también muchos entornos virtuales son utilizados como mecanismos para llevar a cabo este fraude. El tema de la difamación, el tema de la difamación, hoy en día, aunque ya no es un delito, sí se persigue por la vía civil y se le conoce como daño moral, ¿no? Cuando estos entornos virtuales pueden ser utilizados para calumniar o difamar a una determinada persona, bueno, pues es la forma en que se pueden perseguir. Por supuesto que existe el delito de robo de identidad, digamos, esta suplantación de identidad. Existe el delito en el Código Penal, particularmente en México, pero bueno, pues es un tipo penal que existe en otras jurisdicciones. La extorsión, digamos, esta amenaza a un mal próximo a cambio de una conducta, o puede ser a cambio de dinero, ¿no? Entonces, también es un tema muy importante. Mencionaba el tema del discurso de odio y el tema del espionaje. Todos estos son delitos que pueden ser cometidos en los entornos virtuales y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de establecer las medidas en estos términos y condiciones, de llevar a cabo un monitoreo constante para evitar todo este tipo de conductas que se pueden cometer en los entornos virtuales y que nosotros resultemos ser responsables de la comisión de esos delitos o de procurar el medio para la comisión de esos delitos. También vamos a hablar, hablemos de los loot boxes o recompensas en los entornos virtuales. Estos también tienen una crítica y por eso es que pueden llegar a representar un riesgo legal debido a que este tipo de recompensas suelen ser aleatorias y van generando como una adicción al juego, ¿no? Muchas de las pláticas de hoy abordamos el tema de la salud mental. Entonces, por eso es que este tipo de recompensas han sido muy criticadas. Y bueno, pues la forma en que las empresas han encontrado o los diferentes entornos han encontrado unas soluciones a través de la transparencia de la monetización y por supuesto que de la divulgación de las probabilidades que te puedan salir estos loot boxes, ¿no? Y por supuesto, una restricción a los menores. Nuevamente encontramos esta restricción para los menores. Y bueno, pues en este caso sí podemos ver que en la legislación no hay una regulación mucho más estricta
en términos de ética y de salud mental que pueden llegar a causar estos loot boxes, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes sepan que cuando se hacen este tipo de juegos o recompensas en los entornos virtuales, pues existen leyes como las leyes de juego y el azar o leyes de protección al consumidor que debemos de cumplir para no estar en un, digámoslo así, en una violación a las leyes que reglamentan este tipo de conductas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues vamos a hablar del derecho a la imagen y a la voz en los entornos digitales. Esto es un derecho, es un atributo de la personalidad que tenemos todos los seres humanos, el derecho a la utilización de nuestra imagen y de nuestra voz para diferentes propósitos. Aquí lo que es importante es el consentimiento informado. Nosotros siempre tenemos que dar nuestro consentimiento para la utilización de nuestra imagen y nuestra voz. Son los llamados releases, donde nosotros damos el consentimiento, ¿no? Con mayor razón para la utilización de fines publicitarios. Es decir, no solamente la utilización para fines que no fueran publicitarios, pero con mayor razón cuando tienen un fin comercial, ¿no? Y esto, bueno, pues se debe de volcar en una política de uso de imagen y de voz en el desarrollo de nuestros entornos digitales. Y también, nuevamente, está aquí el tema de el derecho a la imagen de los menores de edad. En este caso, nuevamente es un grupo preponderante, el de los menores de edad, que debemos de tener especial cuidado y por eso es importante mencionarlo. Y bueno, pues el incumplimiento de estas regulaciones de derecho a la imagen y a la voz de las personas en entornos virtuales, bueno, pues la violación a este derecho puede generar un daño moral, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ser demandado por la vía civil. Y bueno, finalmente no olvidemos que también el derecho a la imagen y a la utilización de nuestra voz, pues da derecho al pago de regalías según lo determina la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿no? Entonces, bueno, pues con este punto, pues terminamos esta plática de riesgos legales en los entornos virtuales. Como pueden ver, es un tema muy vasto. Depende también del contenido que nosotros vamos a ofrecer en el desarrollo de los diferentes entornos virtuales, la diferente, digamos, la aplicación de las leyes, ¿no? En términos generales, les puedo comentar que existe, por ejemplo, en el caso de México, la Ley General de Derechos de los Niños, de las Niñas y los Adolescentes. Existe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Cuando hablábamos del acoso, del grooming, digamos, de estos delitos cibernéticos, bueno, pues también encontramos que que hay un agravante cuando este tipo de conductas se cometen en contra de las mujeres. Entonces, también es importante que tomemos en cuenta eso en el desarrollo de los entornos virtuales o como usuarios a la hora de aceptar nuestros términos y condiciones, ¿no? Nuevamente les comento que existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales y, bueno, pues también la Ley Federal de Juegos y Sorteos y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, como pueden ver, hay toda una regulación que nos habla precisamente de este tema de los riesgos legales en los entornos virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Eres un experto en el tema. Gracias por poner todos estos temas a la mesa. Son temas, pues, son importantes, son complicados, yo considero. Nos preguntan, voy a pasar rápido a una ronda Claro. de preguntas y respuestas. Claro. Nos preguntan si podrías repetir qué tipo de abogado eres. No saben si cualquier abogado puede hacer todas estas cosas. ¿Y cuál es el medio ideal para contactarte? Bueno, aquí ya tenemos
tus datos. Sí, Este, exacto. pero sí, ¿qué tipo de abogado hace esto? ¿O todos, todos? No, los abogados nos vamos dividiendo como por especialidad. Algunos son laboralistas, penalistas, civilistas. Bueno, yo soy un abogado que me dedico a toda la parte de propiedad intelectual, derechos de autor y derecho al entretenimiento. Y dentro del derecho al entretenimiento, pues me toca asesorar a diferentes actores de las industrias creativas. Como lo comentaba al principio, yo asesoro a casas productoras de cine, de animación, de live action, cómics, música, videojuegos, NFTs, inteligencia artificial, y de alguna manera yo me he especializado como en todas estas industrias creativas, y de alguna manera por eso es que pues este conocimiento que hoy compartimos, ¿no? Por supuesto que me pueden contactar, aquí están mis datos, me pueden escribir a mi correo electrónico, me pueden mandar un WhatsApp, ese es mi número cuando tengan alguna duda sobre temas de propiedad intelectual, derechos de autor, privacidad de datos, todos los temas que platicamos en esta charla, pues yo estaré encantado de apoyarlos. Muchas gracias, Víctor. Oye, aunado a esta pregunta, a mí me surgió, ¿cómo funciona esto de los NFTs? ¿Cómo funciona la propiedad digital? Porque imaginemos que el propietario del NFT lo tiene en original y se vende como, o sea, se vende como esta parte digital y ya pasa a pertenecer a alguien más, pero es como un contrato solamente con dinero digital, por así decirlo. ¿Qué nos podrías contar acerca de eso? Claro, los NFTs es algo también un poco complejo, pero efectivamente lo que sucede con los NFTs es que lo que estamos vendiendo, digamos, es una pieza de arte o una pieza de diseño que de alguna manera es una pieza única, digamos, en el ámbito digital, pero eso es únicamente lo que estamos vendiendo, ¿no? O sea, no estamos vendiendo otro tipo de derechos sobre, digamos, esa pieza única de lo que estamos vendiendo. Entonces, por eso es bien importante, y perdón que reitere, revisar los términos y condiciones de cada una de las plataformas de NFTs, porque existen diferentes plataformas. Entonces, esas plataformas nos van a señalar cuál es el alcance del derecho que estamos adquiriendo. Por ejemplo, el derecho de hacer merchandising, ¿no? O de licenciamiento, o sea, que nosotros podamos hacer camisetas con el NFT que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, pero contestando a tu pregunta, digamos, lo único que transfieres es el derecho sobre esa pieza digital que es el NFT, ¿no? Eso es lo que estás transmitiendo. Uh-huh. Pues sí, o sea, que abarca, o sea, la propiedad intelectual y el derecho de autor abarca así como un gran abanico de cosas que puedes hacer con, Sí, con dicho objeto. Y bueno, es que a veces sí, creemos que la tecnología va tan rápido que las supera las leyes, o sea, las leyes no alcanzan a a esto. pues contrario, digo yo, contrario a lo que, contrario a lo que muchos piensan, yo creo que si hay una regulación general, incluso para estos NFTs, pues se regulan por las leyes de derechos de autor. Sin embargo, pues no tenemos leyes específicas, digamos, que ya hablen ahorita, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de los NFTs, de los entornos virtuales, o sea, leyes específicas no tenemos, pero sí tenemos leyes generales que nos dan estos parámetros para saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente hay que pues buscar esas leyes y de alguna manera por eso es que a nosotros nos buscan, ¿no? Como abogados de propiedad Sí, intelectual, como abogados de derechos de autor, para saber qué es lo que pasa en cada caso. Uh-huh. sí, claro, como mencionas, exactamente. Otra cosa sería, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ahorita ya pueden como agarrar tu rostro y ponerlo
en otro Claro, contexto, agarrar tu voz y ponerla, y tú dijiste esto, ¿no? A lo mejor y tú no fuiste y va aunado con lo que decías de robo de identidad, de extorsión, o sea, totalmente. Sí, sí, el tema de la inteligencia, precisamente ahorita la huelga que existe en el sindicato de Estados Unidos de actores es porque ellos están reclamando el hecho de que tu cara sea escaneada para que pueda ser utilizada en otras películas y te puedan poner como actor, digamos, secundario y nada más te pagan, digamos, por el scan que hacen de tu cara, de tu apariencia, ¿no? Y ellos pueden utilizar tu imagen para ponerla en cualquier película, en cualquier escena, entonces, sin que te paguen regalías. Entonces, eso es algo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, pues ahí sí, pues estamos, o se está tratando de regular este tema para que, y tiene que ver con el derecho al uso de la imagen y la voz. También hoy en día la inteligencia artificial, a partir de determinados patrones de voz, puede replicar la voz de un artista, incluso que ya haya fallecido, o la voz de cualquier persona. Entonces, lo que ahí está buscando las normas, en el caso de Estados Unidos y de muchos países, es que efectivamente si ellos si van a utilizar tu imagen o van a utilizar tu voz, que se paguen regalías, que cada vez que utilicen tu imagen, que cada vez que utilicen tu voz, te paguen regalías, con independencia del producto, del contenido que hayan generado. Pero nosotros también tenemos que tener presentes que este derecho ya existe, o sea, el derecho de nuestra imagen y de nuestra voz ya existe. Entonces, si alguien hiciera uso indebido de nuestra imagen o de nuestra voz, nosotros tenemos derecho a demandar el pago de regalías o a demandar la eliminación de ese contenido en virtud del derecho que ya tenemos, ¿no? ok, bueno, muchas gracias, Víctor. No, ahora sí que nos dejas una gran ponencia. Muchas gracias por toda tu experiencia, compartirla con nosotros. Doy por terminada la sesión de preguntas y respuestas y bueno, les dejamos ahí los datos de Víctor para que puedan contactarlos. No Muchas olviden gracias. también que estamos, muchas gracias a ti, Víctor. Estamos en el día 2 de Live Digital, ya estamos a una conferencia de terminar. Mañana recuerden que es el taller de Julián Cano, construcción de mundos para Spatial con Unity. Todavía se pueden inscribir, es mañana en la noche. Y aquí dentro de Spatial, en la parte superior del lado izquierdo, el recuadrito que ven, si le dan clic pueden ver la presentación en pantalla completa. Nos estamos viendo a las 7 para presenciar la ponencia de Roberto Félix. Ya es la última ponencia del día 2 de la Digital VR Fest MX, séptima edición. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, Víctor. Nos vemos. Chao, chao.